¿Qué tal estáis, socios? Ha llegado el momento de sacar nuestro carnet, pero hoy no para alquilar una película, sino para acreditarnos como socios y poder hablar de la película que tenemos ahora en cines, Cazafantasmas Más Allá. Hablaremos en una primera parte sobre el argumento de la película, sobre dónde surge la idea, una segunda parte dedicada a la película pero sin spoilers, y en una tercera parte hablaremos de la película ya con total libertad, con spoilers, para disfrutar de cada detalle. Y comenzamos, Cazafantasmas Más Allá, 124 minutos, para mayores de 12 años y catalogada como comedia sobrenatural. En esta nueva película que expande la saga de los cazafantasmas y que parece funcionar como el capítulo final, como el cierre de una trilogía finalmente, se nos presentan los siguientes personajes. Tenemos a Callie, que es una madre soltera que no llega a fin de mes y que debe hacerse cargo de sus dos hijos adolescentes, Trevor y Phoebe. Junto a sus hijos, Callie decide trasladarse hasta Summerville, Oklahoma, para instalarse y hacerse cargo de la granja que le ha dejado su padre, que acaba de fallecer y con el que no tenía apenas relación. Trevor y Phoebe intentarán adaptarse a su nuevo hogar. El primero buscará empleo en la cafetería del pueblo, ya que también se siente atraído por una chica que trabaja allí, mientras que su hermana Phoebe, una niña prodigio de la ciencia, asistirá a la escuela de verano donde conocerá a otro apasionado de la ciencia y de lo sobrenatural llamado o apodado Podcast. Al descubrir un sótano secreto que hay bajo la granja que acaban de heredar de su abuelo y presenciar varios sucesos paranormales, todo dará un nuevo giro, que llevará a la familia a descubrir su pasado, la conexión con lo que está sucediendo y los cazafantasmas. Como dato, como anécdota, como curiosidad, añadiré de dónde proviene esta idea de la película, cómo surge Cazafantasmas Más Allá. Hace aproximadamente unos 10 años, Jason Reitman, director de esta película, e hijo de Ivan Reitman, director de las películas originales de los cazafantasmas, tuvo una imagen en su mente. Visualizó a una niña en un campo de maíz con un pack de protones disparando el rayo de protones y, sin saber qué hacer con esa imagen, pues bueno, simplemente la dejó aparcada ahí en su mente hasta que esta imagen madurase. En 2014, lamentablemente, el actor que interpretaba a Egon Spengler, Harold Ramis, falleció. Y en ese preciso momento, Jason Reitman supo quién era aquella niña que había visualizado en el campo de maíz. Y así fue como se concibió la idea de Cazafantasmas Más Allá. A partir de este momento vamos a hacer un análisis de la película sin spoilers, ¿de acuerdo? Vamos a intentar de comentar todo aquello que se pueda comentar sin arruinar la sorpresa. No temáis porque más adelante, cuando vaya a cambiar, cuando vaya a hablar ya detenidamente sobre la película más en profundidad y con spoilers, os avisaré igualmente, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. En palabras del propio director, Jason Reitman, la cinta está repleta de reminiscencias del cine familiar típico de los años 80. Películas como Los Goonies, Gremlins, y menciona sobre todo a Steven Spielberg, que curiosamente, aunque él no dirigió estas películas que acabo de nombrar, sí que fue su productor ejecutivo. En definitiva, nos está diciendo que vamos a asistir a una película que tiene mucho de ese espíritu de Spielberg, ¿no? Esas películas con las que crecimos en los años 80. Además, todos estos elementos los vemos en los propios personajes que componen la historia. La típica madre soltera que busca dejar atrás su pasado, el adolescente que está en pleno proceso de madurez y la niña rarita y empollona que solo busca su lugar, encajar, y que siente ese apoyo refugiándose en la ciencia. Para poder seguir hablando sobre la película sin hacer spoilers, voy a coger elementos del tráiler final que nos trajo la franquicia y que nos puso el hype por las nubes. Como vemos ahí, volveremos a ver al Ecto 1, el vehículo con el que los cazafantasmas se desplazaban por la ciudad de Nueva York, al igual que todo el equipo desarrollado por el cuerpo de los cazafantasmas, como el PKE o escáner psicokinético, la mochila lanzadora de rayos de protones o la trampa. Vemos también lo que parece ser el templo de Gozer, porque vemos una especie de silueta de estatua tallada en piedra, los perros del terror, es decir, Japs y Jules, los dos perros que hacían posible que Gozer se materializase en nuestra dimensión, que no dejaban de ser el maestro de las llaves y la guardiana de la puerta. Vemos la tienda, la librería de Ray's Occult Books,
con el cartel de neón en el escaparate y ese mítico teléfono rojo donde Ray contesta las llamadas. Vemos a lo que parece un mini ejército de mini marshmallows que siembran el caos en el hipermercado Walmart, ese gran hipermercado estadounidense, americano, que sí que recuerda un poco a lo traviesos que eran los Gremlins. Y por supuesto, parece, según nos dan a entender, que volveremos a ver al equipo original de los cazafantasmas. No se les llega a ver la cara, pero sí que escuchamos sus voces. Escuchamos a Ray contestando el teléfono y escuchamos a Beckman, doblado al castellano por el maravilloso actor Ricardo Solans, con esa voz tan característica, diciendo eso de «¿Sí? ¿Nos echabas de menos?». Bueno, a mí no me sale muy bien, pero bueno, sabéis a qué voz me refiero, ¿verdad? No se les ve la cara, pero se sabe, ya digo por las voces, que son los auténticos cazafantasmas, los originales de 1984. Y poco más puedo decir sin arruinaros la sorpresa para aquellos que no la habéis visto, porque ya digo, me he ceñido a contar lo general, a hablar de lo que se ve en el tráiler y... si cuento algo más, creo que si no lo habéis visto, os voy a estropear la película. Así que a partir de este momento, seguimos hablando de la película, pero con spoilers, ¿de acuerdo? Así que para aquellos que no hayáis visto aún la película, os aconsejo que dejéis el programa aquí, lo paréis aquí, disfrutéis de la película en cines, porque os aseguro que vais a disfrutar mucho, tanto si sois fans de los cazafantasmas como si no, porque podéis verla, aunque no hayáis visto las anteriores. Si bien es verdad que vais a disfrutar muchísimo más si habéis visto las originales, ¿no? Pero es una película que se deja ver aunque no hayáis visto las originales y que funciona muy bien como película aislada. La película en sí misma, su desarrollo a lo largo de 2 horas y 4 minutos, 2 horas casi y cuarto si haces como yo y te quedas para ver la escena en mitad de créditos y postcréditos, es un spoiler. Por eso no he podido comentar mucho en la sección dedicada a hablar sin spoilers. El comienzo de la cinta no deja de ser sorprendente e intrigante. Vemos lo que parece ser un hombre huyendo en una camioneta y vemos que en el asiento del copiloto lleva una trampa en la que acaba de cazar un fantasma. Con unos movimientos rápidos de cámara, el juego de luces, vemos la silueta de esa persona que va conduciendo, que parece estar huyendo porque va muy rápido, conduciendo muy rápido. Nos damos cuenta de que esa silueta no puede ser de otro que no sea Egon Spengler. No se ve su cara para nada, pero sí el aspecto, su cabello, las gafas, la nariz, nos dice que es Egon Spengler. Ya eso de por sí es una gran sorpresa, es maravilloso, ¿no? Tras esta fantástica presentación, empezamos a conocer a los nuevos personajes. Creo que el nuevo elenco de protagonistas ha sido una elección magnífica. Carrie Coon, Makina Grace, Finn Wolfhard, Paul Rudd, Logan Kim, me parece un acierto absoluto con estos actores para realizar esta nueva película. Asimismo, la banda sonora da esa sensación de continuidad, es decir, utiliza las mismas melodías, los mismos chascarrillos, igual que en las originales, y eso te da a entender que todo forma parte del mismo universo. Es cierto que añade nuevas pistas de música, pero todo con ese mismo tono jocoso, sobrenatural, pero desenfadado, exactamente respetando esa esencia, ese espíritu de las originales. Los efectos especiales hacen lo propio. Se tiene esa sensación de continuidad ya que respetan al máximo el aspecto de las originales. El rayo de protones, los perros del terror, la trampa, los rastros de ectoplasma, los fantasmas e incluso los sonidos que utilizan estos aparatos, ¿no? El sonido del encendido de la lanzadora de rayos de protones e incluso del escáner psicoquinético PKE. La intriga de la película me parece fantástica, ya que poco a poco y de manera muy inteligente van metiendo al espectador en la trama. Y aunque es verdad que posee una estructura muy clásica, no sientes aburrimiento en ningún momento, ni en ninguna parte que digas esto me sobra o esto no deja avanzar la historia. Todo sigue un ritmo muy natural, muy orgánico. Yo diría que se puede dividir esta película en 4 partes muy bien diferenciadas. Primera parte, antecedentes y presentación. Segunda parte, descubrimiento y desarrollo. Tercera parte, resolución y sorpresa final. Y una cuarta parte dedicada a postcréditos, en las que hay un pequeño regalito
y un sorpresón final. En la primera parte, antecedentes y presentación, pues el propio título lo dice, ¿no? Nos ponen antecedentes por esa escena primera que vemos a Egon, ya entendemos que es Egon, ya digo por la silueta simplemente, que va huyendo y que lleva un fantasma atrapado en la trampa y que luego conoceremos que es uno de los perros del terror, es decir, uno de esos perros para que Gozer no se pueda materializar en nuestra dimensión, porque recordemos que necesita al maestro de las llaves y a la guardiana de la puerta. Llevaba capturado uno de ellos y quería capturar al otro para impedir que Gozer pudiese materializarse. No lo consigue, le falla la trampa y acaba falleciendo. A partir de este momento comienza la presentación de los personajes, conocemos a la hija de Egon Spengler, que es Callie, interpretada por Carrie Coon, con sus dos hijos, Trevor y Phoebe, que desde un primer momento se nos deja ver que Trevor está pues en plena efervescencia adolescente y Phoebe es la típica niña friki de la ciencia que incluso está metiendo mano en el enchufe de casa para mejorar la corriente eléctrica que llega y para hacer sus experimentos. Vemos que se desplazan hasta Somerville, se instalan allí, nos dan una pequeña sorpresa al ver a Janine Melnitz, la secretaria de los cazafantasmas de las películas originales, que les habla un poco de su padre y del abuelo de los chicos, pero tampoco deja algo muy claro, ¿no? Simplemente lo único que parece tener en común Callie Spengler con su padre, Egon, es que ninguno de los dos era capaz de llegar a fin de mes y pagar sus facturas. Vemos que Trevor, pues, consigue el trabajo en la cafetería del pueblo porque ve a una chica que le atrae. Vemos como Phoebe asiste a la escuela de verano donde trabará amistad con Podcast, que es un chico muy gracioso, me encanta este actor, creo que tiene un potencial enorme y para ser su primera película es una auténtica pasada. Conoce a Podcast, que es otro amante, digamos, de lo sobrenatural, de la ciencia y forjarán una bonita amistad y al mismo tiempo también trabarán bastante amistad con el señor Gruberson, ya que él también es otro amante de la ciencia y que parece ser que simplemente está en la escuela de verano por sacarse unos dólares más y simplemente pues como los chicos tampoco quieren estar allí porque están obligados por los padres a asistir a esa escuela, pues Mr. Gruberson, el señor Gruberson, les dice que, bueno, mira chicos, sé que no queréis estar aquí, yo tampoco, me gustaría estar pues disfrutando del verano de otra manera, pero como tenemos que estar aquí, mira, os voy a poner una película. Además, les dice, vuestro colegio parece ser que sigue funcionando con cintas de VHS y he encontrado esta en la sala de profesores y les pone allí una película, creo que les pone Cujo de Stephen King para entretenerlos. Más adelante veremos que le pone incluso Chucky, el muñeco diabólico. Y mientras tanto, él pues sigue con sus estudios porque está viendo movimientos sísmicos en Somerville, un pueblo en el que no pasa ninguna falla tectónica, y está investigando ese misterioso suceso. En la segunda parte de descubrimiento y desarrollo, el personaje de Phoebe llega a descubrir quién era su abuelo realmente. Descubre un sótano secreto bajo la granja, gracias a que están ocurriendo fenómenos paranormales en su casa y ve como las fichas de un tablero de ajedrez empiezan a moverse y ella continúa la partida. Llega un momento en el que incluso las luces empiezan a encenderse como marcando un camino como si fueran miguitas de pan. Ella coge el escáner psicoquinético, el PKE, y empieza a seguir ese rastro que nos da a entender que es su abuelo, que es Egon Spengler. Llega hasta un cobertizo en el que hay una barra como la de la estación de bomberos, baja por ella y se encuentra un sótano secreto donde se ve esa colección que se hace mención en la película original de que decía Egon Spengler que coleccionaba esporas, mohos y hongos. Vemos sus ordenadores que siguen trabajando en sus procesos, vemos el Proton Pack, vemos varias cosas por allí, varios aparatos, y ayuda a su nieta a que pueda volver a hacer funcionar la mochila de protones, cambiándole con unos repuestos, algo que fallaba en ese ciclotrón. Al mismo tiempo también descubre en el suelo de su casa una trampa que contenía uno de los dos perros del terror que
que cazó Egon Spengler que vemos al principio de la película, ¿no? Asimismo, en otra escena, Cally será guiada también por el fantasma de su padre, de Egon Spengler, la conducirá hasta el sótano secreto y allí ella descubrirá que su padre sí que se preocupaba por ella, sí que pensaba en ella, verá cómo guarda fotografías desde que era pequeña, toda su trayectoria, cómo iba creciendo, cuando tuvo a sus hijos, y que realmente tuvo que renunciar a todo eso, a su vida y a su familia, por salvar al resto de la humanidad. Mientras tanto, su hermano Trevor empieza a trabajar en el Ecto-1 para repararlo, que está en el cobertizo de la granja, allí creando polvo, y como es un apasionado de los coches, pues decide abrir el capó y empezar allí a hacer sus arreglos para ponerlo de nuevo en marcha. Al mismo tiempo, Phoebe y Podcast van a probar la mochila de protones, están allí los dos alucinando con ese rayo de protones, destrozando un trozo de metal enorme que hay allí de una fábrica abandonada, y escuchan un sonido. Persiguen este sonido y se dan cuenta de que es un fantasma. Este fantasma, que es, digámoslo así, como el legado, como el sustituto de Slimer, de Moquete, es Mancher o Mascahierro, como lo llaman en castellano. Intentan atraparlo, pero no lo consiguen. Van detrás del fantasma y al mismo tiempo se encuentran con que Trevor ya ha arreglado el coche, está dando una vuelta por los maizales, por la carretera, se los encuentra y dice, mira, vamos a perseguir a un fantasma que acabamos de ver. El hermano dice, ¿cómo que un fantasma? ¿No habréis visto un mapache? Les dice, ¿no? Van tras él, causan un destrozo en el pueblo impresionante, y cuando está ocurriendo todo esto, la madre de los chicos, Cally, está en una cita con el señor Gruberson, que intenta dejar atrás su pasado y quiere conocer a este hombre un poco más en profundidad, y resulta que tiene que ir a la cárcel porque han cogido a sus hijos por todos los destrozos que han causado en el pueblo y porque además Trevor iba conduciendo sin carnet. Aquí pues les requisan todo el equipo, el Ecto-1, la mochila de protones, la trampa porque habían conseguido finalmente atrapar al Mascahierro, todo. Le confiscan todo absolutamente. Estando en la cárcel, se nos da el primer regalito, digamos así, para los auténticos fans, porque el personaje de Phoebe le pregunta al sheriff, oye, ¿no tengo derecho a una llamada? Le dice, sí, claro, no te entretengas. Y ella, en lugar de llamar quizá, pues no sé, a su madre, para decirle, mira mamá, voy a explicarte qué es lo que ha ocurrido porque te van a llamar y van a decir que estamos aquí o para que no te alarmes, ¿no? Pues ella llama a Ray de los cazafantasmas, ya que cuando estaba investigando sobre el pasado de su abuelo vio en un vídeo ese anuncio que tenían los cazafantasmas para que pudieran contratar sus servicios. Llama a Ray, descuelga el teléfono, lo coge, le dice, mira, soy la nieta de Egon Spengler. Egon Spengler acaba de morir y parece ser que hay una actividad fantasmal muy grande aquí en Somerville. Ray se queda extrañado como diciendo, bueno, esto es lo que nos contó Egon, pero no le creímos, ¿no? Tiene que ayudarnos y en ese momento llega el sheriff, ¡pam!, le corta la llamada y vuelve otra vez a la celda. Que por cierto, el sheriff resulta ser el padre de la chica de la que parece que se está quedando pillado Trevor. A partir de aquí comienza la tercera parte, es decir, la resolución y la sorpresa final. Los chicos deciden investigar más a fondo sobre ello. Trevor les cuenta que había estado con la chica de la cafetería, con Lucky, había estado después de salir del trabajo cerca de las minas abandonadas de Somerville, y parece ser que todo está conectado con aquello que se nos contaba, o que se nos mencionaba al menos, en la película original de los cazafantasmas de 1984. Ivo Shandor, que fue un arquitecto, pero al mismo tiempo también fundó una secta para adorar a ciertos dioses sumerios, como por ejemplo Gozer, que realizaba rituales, que estaba investigando sobre cómo poder hacer que se materializaran en nuestra dimensión, fue quien construyó el edificio de Dana Barrett de la película original. ¿Con qué? Con una aleación de selenio puro. Y ese selenio puro salió precisamente de las minas de Somerville.
por lo que Ivo Shandor había estado allí explotando aquellas minas y por eso hay un templo de Gozer bajo aquella montaña. La actividad paranormal comienza a desatarse en todo Summerville, los perros del terror campan a sus anchas, vemos a los mini marshmallows en Walmart y finalmente el maestro de las llaves de Gozer y la guardiana de la puerta se materializan en el señor Gruberson y en Cally Spengler. Ambos son poseídos por los perros del terror, mientras que los chicos acceden de nuevo a la celda para conseguir el material que les había requisado la policía y lo liberan gracias al fantasma que tenían atrapado, a Muncher, al mascahierro, que acaba rompiendo los barrotes y así pueden acceder a coger de nuevo el material. Parten hacia la mina de Ivo Shandor y encuentran que allí se ha materializado Gozer de nuevo. Como han hecho muy bien sus deberes y han investigado mucho, saben que si uno de los dos perros, uno de los dos elementos necesarios, no está presente, la guardiana de la puerta o el maestro de las llaves, Gozer no se puede materializar. Con lo que urten una especie de plan en la que van a entretener a Gozer mientras Podcast intenta atrapar a uno de los dos perros. Lo consiguen, lo atrapan, debilitan así a Gozer, huyen en el Ecto 1 y llegan hasta la granja. En ese momento son perseguidos por el otro perro del terror, el perro fantasma, son perseguidos por el propio Gozer e intentan hacer lo mismo que iba a hacer su abuelo, capturarlos allí en la granja, pero vuelve a fallar la trampa, al igual que le pasó a su abuelo, y cuando parece que está todo perdido, ¿quiénes aparecen? Los auténticos cazafantasmas. Volver a ver en pantalla grande a Bill Murray, a Dan Aykroyd, a Ernie Hudson en sus papeles, con sus Proton Packs, con sus uniformes, es una auténtica pasada. Los chistes de Bill Murray, impresionante, la actitud de Ray, todas esas referencias a la película original, impresionante. Y aquí es donde viene el sorpresón final. Cuando están luchando contra Gozer, Gozer intenta de nuevo engañar a los cazafantasmas, haciéndole la pregunta de ¿eres tú un dios? Una auténtica pasada de escena. Los abate, los tira al suelo, y cuando parece que todo está perdido, el personaje de Phoebe lanza ese rayo protónico para enfrentarse a Gozer ella sola. Y ahí es donde vemos el auténtico relevo generacional, ese auténtico legado que sigue vivo en la nieta de Egon Spengler. Y por ello se le regala al público la siguiente escena. Mientras Phoebe está lanzando el rayo, enfrentándose ella sola a Gozer, y Gozer está empleando todo el poder que tiene para derrotar a la chica, vemos de repente una mano fantasmal que se posa debajo de la lanzadora de rayos de protones, y mientras va girando la cámara conseguimos ver a Egon Spengler en espíritu. Me parece un homenaje precioso al fallecido Harold Ramis. Sé que está hecho con CGI, pero han sabido respetar hasta el más mínimo detalle. Ves auténticamente a Egon Spengler envejecido. No habla en ningún momento, cosa que agradezco porque es una forma también de respetar al actor y al personaje, ya que tendrías que haber puesto a un actor que hiciese su voz y eso ya haría que fallase esa idea, ¿no? Me parece un homenaje precioso. Su hija puede hacer las paces con el padre, los nietos pueden conocer al abuelo, los cazafantasmas vuelven a ver a su amigo y le piden disculpas por no haberle creído, y así cierra esta magnífica trilogía. Llegamos así a la cuarta y última parte, postcréditos, en la que tenemos dos escenas, una a mitad de créditos y otra al final, y que creo que son una especie de regalito y de sorpresa. El regalito está a mitad de los créditos, cuando vemos una escena de Sigourney Weaver y Bill Murray que no tiene desperdicio. Me da pena que Sigourney Weaver no haya tenido más relevancia, más protagonismo dentro de la cinta, porque es una actriz que me encanta, pero bueno, puede que esto sea el comienzo de algo nuevo. ¿Y por qué digo esto? Porque si nos vamos a la escena final, a la última ya después de todos los créditos, vemos al personaje de Winston Zeddemore hablando con
con Janine, y parece ser que Winston lo que quiere es revivir el negocio de los cazafantasmas, se lleva al Ecto 1 de nuevo, vuelve a coger el parque de bomberos, nos cuentan que la librería de Ray sigue abierta porque Winston es quien paga el alquiler, y se nos da a entender que puede haber una continuación, ya que el contenedor de fantasmas que está ubicado en el sótano del cuartel general de los cazafantasmas de la estación de bomberos aparece en un primer plano donde se ve una luz roja parpadeando acompañado de una música misteriosa. ¿Esto significa que habrá sí o sí una secuela? Bueno, la escena postcrédito nos da a entender que la aventura no acaba aquí y que sí que puede haber una continuación. Si bien esta cinta funciona como un cierre, como digo, como para terminar la saga de los cazafantasmas en una trilogía, también se siente como un relevo generacional con este nuevo elenco de actores y con estos nuevos personajes. Además, he de admitir que este relevo generacional está muy bien argumentado y muy bien justificado. De todas maneras, ya sabemos cómo funciona la industria de Hollywood, ¿no? Yo creo que esperarán a ver si la cinta funciona, si recibe buenas críticas, si el público ha ido a verla al cine, ha reaccionado bien a esta nueva película y digamos si le pueden sacar partido. Bueno, ya para terminar, como punto final a este programa, directores, productores, guionistas, apuntaos esta receta. Esta es la manera de hacer una película, esta es la manera de incluso homenajear a un actor que ha fallecido y que formaba parte esencial, y de hecho la película en sí misma es un homenaje a él, porque él es el guía, no está, y solo lo vemos al final, pero es la guía esencial para que esta película tenga sentido. Es decir, han hecho un homenaje al actor, un homenaje a la franquicia y han sabido respetar tanto los elementos principales como al público y los fans. Y así es como se hace, no hay más. De verdad es tan complicado hacer una película en condiciones, respetando a los fans, respetando el canon. Tan difícil es. Imaginaos que esta misma receta se aplicase a esas películas que han ido estrenándose estos últimos años y que pertenecen a franquicias muy importantes y muy famosas de los años 80 y 90. Imaginaos que esta receta se aplique, por ejemplo, a Terminator, la saga de Terminator, Terminator Dark Fate. ¿Por qué hicieron eso con la película? Por Dios. O sea, te llevan diciendo durante años que el secreto de la supervivencia de la humanidad está en John Connor. ¿Y se lo cargan el primer minuto de la nueva película? No lo entiendo. Imaginaos esta misma receta aplicada, por ejemplo, a la nueva franquicia que forma parte del mundo mágico de Harry Potter, como es Animales Fantásticos. Tan difícil es hacer una película que conecte, además son precuelas, que conecte con la saga original de las películas de Harry Potter. Si vais a tocar algo, hacedlo de este modo, con cariño, con respeto. Creo que si se quiere se puede hacer bien. Y por favor, dejad de lado las influencias sociales. Una película es una película. No tiene nada que ver con la sociedad que tenemos actualmente. Una película pertenece a un universo ficticio. Si vais a meter la realidad que nos ocupa en estos mismos momentos, os podéis cargar la película. Me parece muy bien que se utilice el cine como crítica, como herramienta de mejora social, me parece estupendo, pero no con una franquicia, con una película, con una saga tan auténtica, tan famosa y tan en el inconsciente colectivo de todo el mundo, que se convierten en cine de culto, y que las destrocéis por querer hablar, pues, de actualidad. Inventaos una película nueva, pero no os carguéis algo que forma parte de la vida, de la mente y del corazón de un auténtico fan. Y bueno, y finalmente quería mostraros un pequeño detalle, un pequeño regalito que me dieron en el cine. Esto lo están dando en Cines Yelmo para tener de recuerdo sobre la película, que es una pasada. Además es un muñequito de estos apretables y da la sensación de que es de verdad una nubecita. Es maravilloso para tener un recuerdo de esta fantástica película. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Como digo siempre, ved mucho cine, sed buenos y rebobinad la cinta,
Y por favor, esta película merece ser vista en pantalla grande. Y así, como bien reza el eslogan de esta Cazafantasmas más allá, podréis descubrir el pasado para salvar el futuro.